Un saludo cariñoso para todos aquellos que están conectados. Gracias a Dios porque nos da una oportunidad más para estudiar la palabra del Señor. Hay tesoros tan grandes en las sagradas escrituras que nosotros tenemos que descubrir y enriquecernos con esos tesoros. La palabra del Señor la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. El título que le vamos a poner a esta palabra del Señor es Recibiendo a Cristo en nuestro corazón y en nuestro hogar. Partimos analizando este texto que nos convoca en esta tarde. Este pasaje bíblico nos habla de un hombre judío llamado Zaqueo, el cual era una autoridad pública y su oficio era cobrador de impuestos. Y aquellos que tenían este oficio en aquel tiempo de Jesús eran llamados publicanos. De manera que este oficio a Zaqueo le daba mucho dinero. Por lo tanto, era un hombre rico. La gente lo despreciaba precisamente porque él les cobraba los impuestos. De manera que este oficio se presta para extorsionar a la gente, también para cobrar dinero, exigir más de lo que les corresponde pagar. Entonces, podemos ver que en aquella oportunidad los publicanos tenían fama de corruptos, los cuales no les importaba exigir, extorsionar, robar o sacar más impuestos de lo que correspondía. Esta era la condición de Zaqueo. Y podemos ver a través de la palabra del Señor que siendo Zaqueo de esta condición de persona, seguramente escuchó hablar de Jesús y sabía que la doctrina que predicaba Jesús era sobre la justicia, sobre la honestidad y el amor al prójimo. Sin duda que Zaqueo quería conocer a Jesús. Y en una oportunidad en que Jesús llegó allí a Jericó,
donde él vivía, Zaqueo dijo: esta es mi oportunidad para ver a Jesús. Quería conocerlo, a aquel que predicaba la justicia. De manera que el problema que él tenía era que su condición era pequeña o su estatura era pequeña. Y como tanta gente rodeaba a Jesús, es que él no lo iba a poder ver. Pero se ingenia, no importando el ridículo que puede hacer ante la gente que lo conocía perfectamente. Zaqueo piensa tal vez, es ahora o nunca que yo tengo que conocer a Jesús. Y se sube a un árbol para poder verlo tal como Jesús es. Cuando Jesús pasó a la altura del árbol, donde Zaqueo estaba allí subido, Jesús lo mira para arriba. Jesús era muy detallista. A él no se le escapaba ningún detalle. Y mira a Zaqueo hacia arriba y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, bájate, apúrate y llévame a tu casa. Zaqueo bajó inmediatamente, muy contento, pensando qué privilegio más grande tenía él que aquel ilustre personaje como era Jesús fuera a su casa, a su hogar. Jesús le dijo: date prisa, apúrate, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Bendito y alabado sea el Señor. Y luego añade: porque tú también eres hijo de Abraham. Vamos a entender qué significa el que hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Y qué significa? Porque tú también eres hijo de Abraham. Jesús, con esta expresión: hoy ha venido la salvación a tu casa, a tu familia, a los tuyos, a tu hogar, quiso decirle: por haberme recibido en tu casa, por haberme abierto las puertas de tu casa, toda tu familia tendrá la posibilidad de ser salvos. Significa que todos podrán entrar o beneficiarse del plan de la salvación, del amor y la misericordia de nuestro Dios. Quiso decirle luego con esta palabra: tú también eres hijo de Abraham. No le hablaba de que Zaqueo era hijo biológico de Abraham,
sino le estaba hablando que era hijo espiritual a través de la fe que había puesto Zaqueo en Jesús. La misma fe que había puesto Abraham en el Padre Dios en el Antiguo Testamento. Entonces quiso decirle que también toda tu familia se beneficiarán de las promesas dadas por el Padre Dios a Abraham. Y una de las promesas maravillosas que el Padre Dios le dio a Abraham es que te bendeciré y tú serás de bendición. Bendito sea nuestro Dios. Y qué realidad más grande hay en estas palabras. Somos todos hijos de Abraham a través de la fe en nuestro Dios. Esta promesa nos alcanza a todos. Seguro que Zaqueo estaba acostumbrado a las miradas de odio de la gente, a las miradas recriminadoras de la gente, a las miradas de desprecio, precisamente porque era el que cobraba los impuestos. Y tal vez a veces les cobraba de más y ellos estaban conscientes de esta actitud de Zaqueo. Cuando Jesús miró a Zaqueo hacia arriba, tiene que haberse estremecido Zaqueo, pensando que Jesús le iba a decir: ven, bájate, porque contigo tengo que arreglar cuentas, porque tú eres un estafador. No fue así, sino que Jesús miró con tanto amor y misericordia a Zaqueo, una mirada que verdad Zaqueo hacía mucho tiempo que no había sentido en su corazón. Una mirada de ternura, no una mirada acusadora. La misma mirada que un día Dios le dio a usted y me dio a mí también. Una mirada de ternura, una mirada de amor, una mirada de misericordia. Y esa mirada cautivó lo más profundo de nuestro ser. Y hoy seguimos cautivados por el amor de nuestro Señor. Y un día llegaremos a la gloria de Dios, cautivados por esa mirada de amor y misericordia. Esa fue la mirada que conquistó el alma de Zaqueo. Sin que Jesús le diga una palabra recriminadora por lo que Zaqueo era o la condición pecadora de Zaqueo, podemos ver que esa mirada le abrió la mente, la conciencia a Zaqueo. Y esa conciencia que antes estaba adormecida, vacía y enceguecida espiritualmente, Zaqueo reacciona
solo por la mirada de amor de Jesús. Y le dice: Señor, la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres. Y si a alguno he engañado, y si a alguno he defraudado, se la voy a repartir o devolver cuadruplicada. Bendito y alabado sea el Señor. Eso hace la mirada de amor de Cristo. Nos abre la mente, los pensamientos, llega al corazón y empiezan a haber cambios en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que había acontecido con Zaqueo? Había venido a él un profundo arrepentimiento, un sentimiento de justicia, porque de esa manera toma la decisión de arreglar todo lo que había hecho mal. Esa actitud de Zaqueo nos hace entender a nosotros que cuando Cristo entra al corazón del hombre, las cosas cambian. Sin que Él recrimine, sin que Él nos mencione con el dedo como pecador, sino que es una comunión de Jesús con nuestro corazón. Cuando le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, Jesús va con Zaqueo al hogar de él. Y vemos que los judíos, cuando vieron que Jesús iba al hogar de Zaqueo, murmuraron diciendo: ¿cómo puede Jesús entrar en la casa de un hombre tan pecador? Jesús sabía perfectamente la condición de Zaqueo. Sabía que era un hombre pecador y precisamente fue donde él, porque estas personas que creen que ya no tienen solución, que creen que ya no se pueden corregir, a esas personas busca Dios con amor para cambiarles el rumbo de su vida, para corregir la vida equivocada que llevan. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se consideraba perdido, lo que estaba sin solución. Asimismo lo hizo un día con usted y conmigo también. Vino a buscar lo que estaba perdido para darnos una nueva vida, para darnos una nueva razón de vivir, porque nuestra razón de vivir es Cristo, nuestro Salvador. Quiero decirle que debemos entender muy bien esto. Dios no está en contra del hombre rico. No. Ni menos está en contra del adinerado o del que tiene excelente posición económica.
Recordemos que Abraham, Jacob y Job eran millonarios. Sin embargo, esa condición en la que vivían, con todos los bienes que podemos imaginarnos, no los hizo olvidar que hay un Dios de amor y misericordia. De manera que estos hombres ricos del Antiguo Testamento entendieron que Dios es el que da la inteligencia, los talentos y la vida al hombre para que trabaje honradamente y para que pueda administrar correctamente los bienes materiales, de manera que estos bienes no lleven a los seres humanos a la perdición y destrucción de sus vidas. Podemos ver en la palabra de Dios que se encuentra en la tercera epístola de Juan 2. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso lo dice la palabra del Señor, que desea que seamos prosperados en todas las cosas, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces podemos entender que es lo que a Dios no le gusta del hombre rico: las actitudes que asume cuando se ve lleno de riquezas, y es el orgullo, la avaricia, la soberbia, el desprecio, la discriminación y los prejuicios. Eso es lo que a Dios no le gusta. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, que quiere decir que no son seguras, sino que pongan toda su confianza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Cierto que algunos ricos han logrado obtener su riqueza trabajando con esfuerzo y sacrificio, pero también entendemos que lo más importante de todo se los dio Dios: la salud y la vida. Bendito y alabado sea el Señor, sin la cual no hubiesen obtenido nada de lo que han logrado. El problema es cuando no se reconoce la ayuda de Dios. Hay muchos ricos que dicen: Dios no existe. Todo lo que yo tengo lo he logrado por mi capacidad, por mi esfuerzo.
y lo he obtenido con el sudor de mi frente. Escuche lo que le dice Dios a estos ricos que no reconocen que si no hubiesen tenido la vida y la salud, nada hubieran podido lograr. Esto les dice Dios en su palabra. Mateo capítulo 19, versículo 23. Jesús dijo: de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Precisamente porque las riquezas que han obtenido las atribuyen a su capacidad, su fuerza y su sacrificio personales, y dejan afuera al Dios que les aporta lo más importante. Hay una enseñanza muy ilustrativa en la palabra del Señor, y esta se encuentra en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Jesús nos enseña sobre un hombre rico, lleno de abundancia, y un hombre extremadamente pobre, mendigo y enfermo. El hombre rico hacía banquetes todos los días, invitaba a la gente y comían y bebían y estaban en todo aquello ocupados. Y el mendigo estaba allí a la puerta, esperando que alguno se compadeciera y le pudiera alcanzar un bocado de alimento. Llegó lo que nos va a llegar a todos, al rico y al pobre: la muerte. Y dice la enseñanza que el pobre fue llevado por los ángeles allí a la eterna felicidad que hay en las dimensiones celestiales. Y el rico fue llevado a un lugar de tormento. Y nos preguntamos, pero ¿qué pasó ahí? Lo que sucede es que las cosas como ocurren en esta tierra no son iguales las que ocurren allí en las dimensiones celestiales. Aquel que sufre necesidad en esta tierra, aquel que pasa hambre y vive humildemente, a veces alimentándose y a veces no hay nada que comer para él. De manera que cuando murió fue allí a disfrutar de eterna felicidad. Y aquel hombre que en esta tierra lo tuvo todo, comió, bebió hasta cansarse, ahora al morir no tuvo la bendición de llegar
a las dimensiones celestiales, sino que fue al lugar de eterno tormento. Eso lo dice la palabra de Dios, que no miente y que es una realidad. Podemos entender que Zaqueo fue un rico muy especial. Un hombre rico que cuando Cristo entró a su corazón, dejó inmediatamente la vida de sobornos, de estafas, las cuales le generaban grandes riquezas materiales, y las cambió por las riquezas espirituales, las únicas que traen o generan tranquilidad a la conciencia, vivir honradamente, de manera que podemos ver nosotros que además, Zaqueo fue el instrumento o la persona que Dios utilizó para que llegara la salvación de Dios a la familia de Zaqueo. Tendríamos que considerar hoy, usted y yo, y todos los que están escuchando este mensaje de reflexión, que llega tan a tiempo, porque todavía tenemos vida. Tenemos que considerar que el tesoro más grande que Dios nos ha dado es nuestra familia, los que son de su ser, los que son de su casa. Es una bendición maravillosa el haber recibido a Cristo en nuestro corazón y en nuestra casa, porque de esa manera nos beneficiamos de todas las promesas que hay en las Sagradas Escrituras, la Biblia, que son para los que han recibido a Cristo en su corazón. Todos los integrantes de nuestra familia están cobijados bajo la cobertura de amor y misericordia de Dios. Y aquellos miembros de nuestra familia que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, tienen la gran oportunidad de hacerlo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener confianza que mientras estemos de rodillas, gimiendo, orando, clamando por ellos, la seguridad será del 100%, que un día también le abran el corazón a nuestro Dios. Escuche este testimonio. En una oportunidad llegó un joven a nuestra iglesia y en su testimonio nos contó que cuando él era niño, su mamá lo traía a nuestra iglesia y que él, aunque distraído como niño, fue grabando las predicaciones en su mente y recibiendo las enseñanzas. Posteriormente su mamá se trasladó al extranjero con él
y toda su adolescencia y juventud la vivió perdidamente en el mundo. Posteriormente falleció su mamá y con el tiempo volvió él al camino del Señor y luego Dios lo bendijo con un ministerio pastoral. Dijo él, muchas veces me han dado ganas de que mi mamá vuelva a la vida solo unos segundos para decirle, mamá, decirle, viejita linda, tus oraciones no fueron en vano para mí. Tu ejemplo de mujer cristiana no fue en vano para mí. He cumplido tu deseo. Le entregué mi vida a Dios. Tarde, muy tarde, demasiado tarde, la reacción, porque su mamá no pudo disfrutar de esa bendición que añoró por muchos años. Este ejemplo nos da a nosotros la pauta para seguir orando por nuestros hijos. Tal vez no los veamos sirviendo a Dios en esta vida, pero debemos saber que las oraciones de una madre nunca serán en vano. De manera que entendemos que Dios tendrá misericordia de los nuestros. Para concluir, quiero decirle que cuando Jesús miró a Zaqueo hacia arriba del árbol, le dijo una palabra clave, le dijo una palabra importantísima. Le dijo, date prisa, apúrate, desciende, llévame a tu casa. Porque a toda tu familia, le dijo Jesús, les voy a regalar la salvación. Estimada persona, ¿cuántas veces Dios ha tocado la puerta de tu hogar y usted no le ha querido abrir? Lo ha dejado afuera esperando. ¿Cuántos hogares que en este tiempo se destruyen? ¿Cuántas familias que se van desintegrando porque usted no le quiere abrir la puerta de su corazón y de su hogar a Cristo Jesús? Quiero compartirle que cada vez que visitamos un hogar de un hijo de Dios, cantamos esta canción cristiana y dice: con Cristo en la familia,
un feliz hogar. ¡Qué felicidad! Es una realidad este canto cristiano, porque cuando Cristo entra al hogar, en la familia hay comprensión, hay diálogo, hay perdón y todo se comparte. Escuche la segunda parte de la canción cristiana. Sin Cristo en la familia no hay felicidad. ¡Qué fatalidad! Es una realidad. Cuando Cristo entra al hogar, nunca se pierde la esperanza que Dios hará misericordia con los nuestros, de manera que le invito a que reciba a Cristo en su corazón y en su hogar. En una oportunidad, predicando sobre la familia, terminó el servicio y se acercó un joven a mí y me dijo: primera vez que vengo a la iglesia. Y me dijo estas palabras que conmovieron mi corazón. Me dijo: señora, usted está equivocada. Mi papá y mi mamá van a la iglesia, pero viven peleando, viven discutiendo. No se pueden entender ellos dos. ¿Cómo me explica esto, señora? Y yo le dije: hijo, lo que pasa es que tu papá y tu mamá solo recibieron a Cristo en su hogar, pero no lo han recibido en su corazón. Porque cuando Cristo entra al corazón hay cambios. Gracias, señora, me dijo. Ore por mí y también por mis padres. Una tremenda reflexión para nuestras vidas. Quiero decirle que hoy usted no necesita subirse a un árbol para encontrarse con Cristo y encontrar la salvación para su familia. Solo con una oración de fe, invítelo a Dios a entrar a su corazón y a su hogar, y que traiga la salvación a su familia. Pienso que muchas veces Jesús ha llegado a su hogar a través de un instrumento, a través de predicadores, a través de un mensaje bíblico. Y usted no le ha abierto el corazón, ni tampoco las puertas de su hogar. Y Dios no ha dicho así: como no me abrió la puerta y tantos años que vengo tocando su puerta, nunca más voy a venir a tocar esa puerta y que se pierdan. No, Él sigue tocando incansablemente la puerta de su corazón y de su hogar también. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 3:20. He aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Ábreme, ábreme. Yo sé que me necesitas, dirá el Señor. Ábreme la puerta
puerta de tu hogar para ocuparme de los tuyos, de tu familia, y no se pierda. Ábreme. Abriéndole la puerta a Dios tendremos la esperanza, la seguridad. Si usted no le abre, sepa que nunca Dios va a entrar a la fuerza, arremetiendo, empujando, y a la mala no. Lo hará como lo hizo con Zaqueo, con mucho amor, con mucha misericordia. Que Dios en esta tarde les bendiga y que este mensaje reflexivo sea para que meditemos en forma personal. Que la bendición de Dios esté en su vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque un día, Señor, usted entró a nuestro corazón y ha entrado a nuestro hogar y ha venido gran esperanza. Que un día, Señor, usted tocará el corazón de los nuestros, que tal vez no lo veamos con nuestros ojos, pero sé que hay promesas grandes en su palabra. Amado Dios, bendiga cada hogar, cada familia que ha prestado atención a su palabra. Señor, sé que los días son difíciles y le vamos a necesitar, Dios mío. Toque los corazones de manera, Señor, que la salvación llegue a aquellos hogares, a aquellas familias donde aún no ha llegado. Siga tocando las puertas para que todos sean salvos en esta vida. Señor, se hace incierta la seguridad. Tenemos que preocuparnos de la seguridad de llegar allí donde está el mendigo en eterna felicidad. Le damos gracias y pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.